Bienvenidos a MateA. Hoy te voy a presentar y demostrar la siguiente proposición, la derivada de una función como aproximación lineal. Antes que todo, tengo que mencionar aquí que bajo esta proposición vamos a tener una nueva interpretación de derivabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a decir que una función es derivable en un punto x sub 0 si se puede aproximar linealmente cerca de tal punto. Bueno, veamos lo que nos dice esta proposición. Si tenemos aquí a una función f, cuyo dominio es el conjunto D es un subconjunto de R, el conjunto de los números reales, y el codominio de la función f es R, y sea x sub 0 un elemento del conjunto D, del dominio de la función. F será derivable en x sub 0 elemento de D si y solo si, perdona, que me he olvidado de escribir el sí y solo si, bueno, vamos a hacerlo así, si y solo si existe un C es un valor real, tal que f de x, la función f de x es igual a f de x sub 0 más c que multiplica a x menos x sub 0 más delta de x. Y se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de delta de x entre x menos x sub 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto gráficamente? Fíjate, aquí tenemos la tangente a la gráfica de la función en x sub 0, ¿ok? Y esta tangente está muy cerca, muy próxima a la gráfica de la función cerca de este punto. Es decir, que los valores de y, las ordenadas, a lo largo de la recta tangente, nos van a dar buenas aproximaciones a los valores y, a las ordenadas, de la gráfica de la función. ¿Y cómo se explica esto? Fíjate, al hacer un acercamiento, la tangente y la gráfica de la función son muy parecidas cerca de este punto de aquí, ¿no? Del punto de tangencia. Y al acercarnos más, la gráfica de la función se volverá aún más plana, ¿no? Y será más parecida a su tangente, ¿no? Cerca de este punto. ¿Ok? La gráfica de la función aquí, puedes observar, ¿no? Es aún más plana. Y si acercamos esto aún más, esto ya no lo puedo hacer con este programa, pero podríamos observar, ¿ok? Digamos que aquí tenemos un zoom, ¿ok? De este entorno, podríamos ver que la gráfica de la función es mucho más parecida a su tangente, ¿ok? En este punto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, en general, la tangente a la gráfica de la función en x sub 0, al tocar este punto de aquí, tendrá como ecuación la siguiente función lineal. ¿Ok? La función de esta tangente será la siguiente. T de x es igual a la derivada de la función f en x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0 más f de x sub 0. Hemos dicho que bajo esta nueva interpretación de derivabilidad, una función es derivable en x sub 0 si la función se puede aproximar linealmente cerca de x sub 0. Entonces, fíjate, vamos a decir, para tal caso, que f de x es más o menos igual a t de
x. ¿De acuerdo? Esta es la aproximación de f mediante t de x. Pero al hacer esta aproximación, estamos cometiendo un error. Por ejemplo, si cogemos aquí a esta x, ¿ok? Y al hacer la aproximación, tendríamos este error de aquí. Y a este error lo voy a llamar delta de x, ¿ok? Esta delta de x de aquí es nuestra función error. Ok, fíjate, al aproximar este valor de aquí, f de x, a través de este de aquí, t de x, estamos cometiendo un error. Y esta función error va a tener como dominio también al conjunto D y como codominio al conjunto R. Toda X del dominio tendrá como imagen a la diferencia entre f de x y t de x. ¿Lo ves? Esto de aquí. Es decir, vamos a escribirlo así. Delta de x va a ser igual a f de x menos t de x. ¿Ok? Ahora, despejando a f de x, tendríamos que f de x es igual a delta de x más t de x. Y hemos visto que t de x es igual a esta expresión de aquí. ¿Ok? Voy a copiarla y pegarla. F de x es igual a delta de x más t de x. Bueno, vamos a ponerlo así mejor. Y eso es lo que tienes aquí arriba en la proposición. Fíjate, voy a cambiar aquí el orden de estos sumandos para que lo veas mejor. Hemos dicho que una función f es derivable en x sub 0, elemento de D del dominio de la función, si existe un número real c, de modo que se cumpla esta igualdad de aquí y que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función error entre x menos x sub 0 es igual a 0. Esto de aquí es lo que tenemos aquí. Ok, te lo vuelvo a repetir. Luego de haber hecho esta linealización, ok, esta aproximación, hemos visto que surge un error. Entonces, esta función error es igual a f de x menos t de x. Y reemplazando aquí a t de x por esta expresión, llegamos a que f de x es igual a toda esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos ahora a la demostración de esta proposición. Fíjate, vamos a demostrar primeramente esta dirección de aquí, ¿ok? Vamos a partir entonces de que la función es derivable en x sub 0, elemento de D. Vamos a escribirlo así, demostración. Vamos a demostrar esta dirección de aquí primero, primeramente. A ver, y vamos a argumentar así, ya que la función f es diferenciable o derivable en x sub 0, se cumple esta igualdad de aquí.
f de x es igual a f de x sub 0 más la derivada de la función en x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0 más delta de x. ¿De acuerdo? Recuerda que si estamos yendo en esta dirección, lo que tenemos que hacer primeramente es encontrar a esta c de aquí. ¿Ok? A esta c. Y como puedes ver aquí, obviamente nuestra c, entonces, nuestra c es igual a este número real. ¿Ok? Es un subconjunto de R. Este valor de aquí, C, existe, ¿no? Es un número, es un elemento de D. Ahora, nos faltaría demostrar esta igualdad de aquí. Fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir así. F de x menos f de x sub 0 es igual a todo esto de aquí. La derivada de la función en x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0 más delta de x. Ahora vamos a dividir a ambos lados de la igualdad entre x menos x sub 0. Ok, aquí tendríamos delta de x entre x menos x sub 0 y esto de aquí, esta expresión dividida entre x menos x sub 0 sería igual a la derivada de f en x sub 0. Bueno, vamos a hacer lo siguiente mejor. Vamos a llevar a esta expresión al otro lado de la desigualdad. Entonces aquí tendremos un menos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a considerar aquí el límite cuando x tiende a x sub 0 a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? ¿Lo ves? Entonces, ya que la función, nuestra condición aquí nos dice que f es derivable en x sub 0, el límite de esta expresión existe y el límite de esta otra expresión existe. Entonces, podemos escribir toda esta expresión de aquí como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de la derivada de f en x sub 0 y esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de delta de x entre x menos x sub 0. Ahora, esto de aquí es igual a la derivada de la función f en x sub 0. Esta expresión de aquí es igual a la derivada de f en x sub 0. Y esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de delta de x entre x menos x sub 0. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Fíjate, la derivada de la función en x sub 0 menos la derivada de la función en x sub 0 es igual a 0. Entonces nos queda que esta expresión de aquí es igual a 0. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado que se cumple esta dirección de aquí. Demostremos la otra dirección. Veamos cuáles son nuestras condiciones. Todo esto de aquí. ¿Ok? Y tenemos que llegar a que la función es derivable en x sub 0. Entonces, digamos lo siguiente, sea f de x igual a f de x sub 0 más c,
y multiplica a x menos x sub 0 más delta de x, donde el límite cuando x tiende a x sub 0 de delta de x entre x menos x sub 0 es igual a 0. Entonces, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar a este valor al otro lado de la desigualdad. Tendríamos que f de x menos f de x sub 0 es igual a c, que multiplica a x menos x sub 0 más delta de x. Vamos a dividir a ambos lados de la igualdad entre x menos x sub 0. Aquí nos quedaría c y aquí nos quedaría delta de x entre x menos x sub 0. Llevemos a c al otro lado de la igualdad. Nos quedaría aquí menos c es igual a esta expresión de aquí. Y aquí también evaluemos el límite cuando x tiende a x sub 0 de expresión de aquí de la izquierda y lo mismo aquí, en la expresión de la derecha de la igualdad. Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta expresión de aquí existe, y lo mismo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de c, es una constante, también existe. Tendríamos que esto es igual a, el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta expresión es igual a la derivada de f en x sub 0, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de c es igual a c, y esto es igual a el límite cuando delta de x tiende a x sub 0, por condición, esto es igual a 0. Entonces tenemos que la derivada de f de x sub 0 es igual a c. ¿Ok? Lo que queríamos demostrar. ¿Ok? F es derivable en x sub 0, significa que la derivada de la función existe, ¿no? Hemos visto que f de x sub 0 es igual a c, en la última parte de la demostración. Bueno, así hemos demostrado esta proposición 3 que nos va a ayudar más adelante a demostrar otras proposiciones de este apartado. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado, espero que me hayas podido comprender. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.